Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una emisión más de Noticias del Congreso. Le tenemos toda la información de la visita de diversos funcionarios a la Cámara de Diputados con motivo de la glosa al quinto informe de gobierno. Vamos con los detalles. Como lo establece la Constitución Política, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rindió protesta de decir verdad ante diputadas y diputados de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública. ¿Protesta usted decir verdad ante estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, a las que comparece con la finalidad de profundizar en el análisis del quinto informe de gobierno en materia de política interior presentado por el ciudadano presidente de la República? Sí, protesto. ¿Enterado usted? En su primera intervención, el secretario de Gobernación se refirió a los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, que pusieron a prueba el Sistema Nacional de Protección Civil. Destacó la participación de ciudadanas y ciudadanos, así como de las fuerzas gubernamentales en los trabajos de apoyo a damnificados. Hoy la emergencia ha sido superada y nos encontramos de lleno en el proceso de reconstrucción. Un proceso que se realiza con total transparencia y, lo más importante, que tiene en la participación de la sociedad un componente esencial, porque siempre que la ciudadanía se involucra, las políticas públicas siempre serán más efectivas. En otro asunto, Osorio Chong manifestó su preocupación por la debilidad institucional en materia de seguridad de municipios y entidades federativas. También explicó que en 600 ayuntamientos no hay cuerpos de policía y que el 86% de las policías municipales cuentan con menos de 100 elementos. Hay que decir que las facultades concurrentes en materia de seguridad pública que mandata la Constitución responde a los años 80 del siglo pasado, no a la realidad del siglo XXI. En los últimos 30 o 40 años, el fenómeno del crimen se ha transformado y así también resulta necesario preguntarse cuál es la mejor forma en la que el Estado mexicano debe organizarse. Ello requiere necesariamente de la participación decidida del Poder Legislativo. Al inicio de la primera ronda de preguntas y respuestas, la diputada de Encuentro Social, Cintia García Soberanes, habló sobre los estragos causados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre y cuestionó al secretario sobre los apoyos emitidos por la Secretaría de Gobernación. ¿Qué acciones se realizaron desde la Secretaría de Gobernación para atender a la población afectada por los sismos y qué sigue para las zonas afectadas? Agradezco de antemano su respuesta, sabedora de que ha sabido atender tan alta responsabilidad que le ha encomendado el presidente de la República. Aún y cuando estamos en el proceso de remoción, de derrumbe y de remoción de escombros, hoy ya se están edificando las nuevas casas que el compromiso es que se puedan construir lo más pronto posible, autoconstrucción, directo el recurso, como directo ha sido la entrega de todos los apoyos que se han dado. Por Nueva Alianza, el diputado Jesús Rafael Méndez Salas manifestó su preocupación por el proceso electoral de 2018, en el contexto de las zonas afectadas por fenómenos naturales como los sismos y el clima de violencia que se vive en diversas zonas del país. ¿Qué medidas y acciones se están implementando desde la Secretaría a su cargo para garantizar las condiciones de paz e imparcialidad durante el proceso electoral y en los comicios de 2018? 2013, 2015 y 2017 nos ha arrojado la celebración de procesos electorales con plena gobernabilidad. Luego entonces, hoy quisiéramos saber qué nuevas medidas y acciones se impulsan desde la Secretaría a su cargo para el logro de tal fin en 2018. Sí, hacemos un exhorto desde aquí a los gobiernos de las entidades, porque se tiene que trabajar también allá, porque garantizar la gobernabilidad y la participación libre de los ciudadanos se hace desde lo local hacia lo federal y desde lo federal hacia lo local. Es importante garantizar a los órganos que realizarán las elecciones todo el andamiaje democrático para que puedan cumplir con su labor.
Los temas de los derechos humanos y en particular la violencia contra las mujeres y contra los periodistas fueron los referidos por el diputado José Clemente Castañeda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. El legislador recordó que existen adelantos normativos en la materia, no obstante, se registran pocos avances. ¿Por qué cree usted que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista, concentrándose casi 40 asesinatos en lo que va del sexenio, con una tasa de impunidad del 99.7%? ¿Y por qué igualmente la violencia contra las mujeres se ha incrementado drásticamente? Estamos haciendo caso a todas sus sugerencias, todos los temas que nos dicen, que nos señalan como faltas de parte del Estado mexicano. Quiero decirle que en el tema de derechos humanos, hoy tenemos un gran avance reconocido a nivel internacional. Por parte de la fracción de Morena participó la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, quien lamentó el panorama de las agresiones contra las mujeres, cuya política calificó como fallida. La legisladora consideró que la Secretaría de Gobernación manifiesta desinterés por estos reclamos de la sociedad. Tal parece que desde la Secretaría de Gobernación se realizan importantes esfuerzos para que estas alertas no se declaren. El gobierno federal y los de muchas entidades federativas tienen una idea muy equivocada de lo que es la alerta de género. Este mecanismo no es para acusar a nadie. La alerta de género es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los 3 ámbitos de gobierno. Rechazo su señalamiento respecto a que defiendo el que se pueda declarar alerta uno u otro. Es inexacto, por supuesto que no es correcto. Debo decirle que es un grupo que se corrigió, es un grupo que ahora, a diferencia de lo que usted está pidiendo, déjeme decirle que lo que hacemos es actuar antes de que sucedan las cosas. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Adriana Sarur Torre reconoció la labor de la Secretaría de Gobernación y sus dependencias para atender las emergencias derivadas de los huracanes y sismos registrados en este 2017. La legisladora cuestionó al funcionario sobre las acciones para enfrentar los desastres. Durante esta administración, ¿qué acciones se han realizado en materia de prevención durante los años pasados para fortalecer estas capacidades institucionales? Desde la Secretaría de Gobernación a su cargo, ¿qué actividades se desarrollan para estar preparados no solamente para los sismos, sino también para los otros tipos de desastres que tendremos que enfrentar? Hoy los recursos llegan para la emergencia a tiempo. Tenemos centros de acopio que están dispuestos para cualquier eventualidad, no solamente la que se puede prever, que son los ciclos, huracanes, sino ante explosiones o ante sismos. Por eso es que la ayuda llega de manera inmediata. El diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, criticó las políticas gubernamentales para la infancia en temas como la migración de menores no acompañados, la distribución de bebederos en escuelas y el combate a la violencia y la pornografía infantil, de lo que recordó existen compromisos internacionales. Los compromisos adquiridos, secretario, a nivel internacional en alianza global para poner fin a todo tipo de violencia contra la niñez, han sido retardados injustificadamente. Se ha avanzado lentamente en el gobierno federal, en los equipos de trabajo sobre este tema. Se ha garantizado que todos los niños estén protegidos por la ley. Se ha integrado ya el Sistema Nacional de Protección Integral. Esto representa un cambio de paradigma, diputado. No había nada al respecto. Hoy hay todo un sistema. El diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN, reclamó al secretario de Gobernación los escándalos de espionaje, los asesinatos y censura contra comunicadores y la situación de inseguridad. En particular, criticó la política de diálogo entre el gobierno y sus opositores. ¿Será posible esperar que el actual gobierno respete más y espíe menos, Diputado, que concluya, escuche por favor. más y censure menos, que proteja más
y que ataque menos a las oposiciones. Díganos lo que va a hacer usted en el tiempo que le queda como secretario de Gobernación para garantizar que se proteja la vida, la libertad y la propiedad. Esta es la etapa de mayor gobernabilidad de los últimos años, de los últimos 15 años. Esta es la etapa en la que no hay ya afuera manifestaciones, no hay un SME que no es escuchado, que nadie lo recibe, por el área que incluso usted señala, Gobernación. Para la diputada Carolina Monroy del Mazo del Grupo Parlamentario del PRI, son destacados los avances del gobierno federal en el combate a la violencia contra las mujeres. La legisladora criticó la postura de algunas entidades para emitir una alerta de género al considerar que la usan con fines mediáticos. No basta con emitir alertas de género. ¿En qué consiste en realidad una alerta de género? ¿Cuántas entidades solamente las utilizan como el reflejo mediático para contener una expresión del dolor y las vivencias de nosotras las mujeres? Hay una campaña Nosotros por Ellas, que viene de una instancia internacional. Ojalá, y es un llamado respetuoso a esta soberanía, se puedan sumar a ella los varones. Porque si desde aquí se manda un buen mensaje, se está mandando un buen mensaje a toda la sociedad. Es mucho más que solamente políticas públicas. Es momento de hacer una pausa, regresamos con más información, no le cambie. De regreso en Noticias del Congreso, vamos con información en la Cámara de Diputados. En el mes de octubre también compareció el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, quien expuso que por primera vez Pemex tiene una cobertura petrolera para este año. Veamos cuáles fueron otros de sus planteamientos. A fin de ampliar la información en torno al quinto informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal y responder a los cuestionamientos de las diputadas y diputados de la Comisión de Energía de la Cámara, compareció ante esta instancia legislativa el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, quien expuso el estado que guarda la empresa productiva del Estado mexicano. Tras rendir la protesta de decir verdad, el funcionario habló sobre la implementación del plan de negocios, cuyo eje rector es la rentabilidad y tiene dos vertientes: ajustar las finanzas de la empresa y utilizar todos los instrumentos de la reforma energética. Por la oportunidad, señores y señoras diputados. Por primera vez casi en la historia, Pemex tiene una cobertura petrolera para este año. Pemex adquirió una cobertura que asegura los ingresos petroleros de la empresa o la exposición neta, vamos a llamarla así, al precio del petróleo a $42 por barril, que es el precio que tenemos ahora para el 2017. En el área de la producción y operación de Pemex, el director de Petróleos Mexicanos explicó que hace poco más de 10 años se producían en el país 3.4 millones de barriles, de los cuales 2.1 provenían de Cantarell. Sin embargo, en la actualidad, ese campo produce 200,000 barriles diarios, por lo que uno de los retos que tiene la empresa productiva del Estado es incrementar gradualmente la plataforma de producción. Para ello, explicó, la compañía deberá enfocarse en campos que sean rentables y continuar con su estrategia de alianzas. Hace un par de semanas tuvimos nuestras primeras alianzas en campos terrestres. En enero vamos a tener nuestra segunda alianza en aguas profundas, nuestra primera alianza en aguas someras. Y vamos a seguir en esta estrategia que nos va a permitir compartir el riesgo, compartir la inversión y compartir sobre todo la tecnología y la manera de hacer negocios. Un aspecto prioritario para el buen funcionamiento de la empresa petrolera es el incremento en la inversión en la red de ductos. Así lo señaló el director de Pemex, quien también habló de que Estados Unidos tiene 27 veces la capacidad por kilómetro cuadrado que nuestro país y 40% la capacidad de almacenamiento. Así, creemos que la inversión en terminales de almacenamiento, ductos y gasolinerías se acerca a cerca de 15,000 millones de dólares.
En la primera ronda de preguntas y respuestas y al referirse al plan de negocios puesto en marcha en Pemex, el diputado Macedonio Tamés Guajardo del partido Movimiento Ciudadano le planteó al director de Pemex que para conseguir rentabilidad se debía aumentar los ingresos, disminuir los gastos y mermas y las fugas de gas producto de actos de corrupción. A lo que voy es a lo siguiente: una vez más la prensa nacional destaca una atrocidad cometida por su antecesor Emilio Lozoya Austin, cuyo paso por Pemex fue nefasto, ¿no? Entonces mi pregunta es muy concreta, hablando de la rentabilidad que se busca para Pemex. ¿Qué se encontró en la entrega-recepción o qué se ha encontrado en cuanto a irregularidades cometidas bajo esa dirección? ¿Y qué se ha hecho para recuperar estas fugas, no? Hemos cooperado en todo sentido, poniendo toda la información necesaria y haciendo todo lo que nosotros tengamos que hacer para cooperar con las instancias que son responsables de estos temas, que es la función pública a través de nuestro órgano interno de control. Esto ha dado lugar a inhabilitaciones, a cancelaciones. La diputada Sharon Cuenca Ayala, tras afirmar que Pemex es una empresa comprometida con la seguridad y la protección ambiental, para lo cual ha desarrollado procedimientos y protocolos específicos, destinando recursos para reforzar sus sistemas de seguridad. Sin embargo, dijo que siguen registrando accidentes y afectaciones al medio ambiente. Quisiéramos saber y que nos pueda informar qué acciones y procedimientos de respuesta ante emergencias ha emprendido la empresa y también qué procedimientos son para reforzar la seguridad de las instalaciones y la prevención de accidentes e incidentes. ¿Qué programas y acciones ha implementado Pemex para la restauración de las zonas afectadas y la protección al medio ambiente? El año pasado, Pemex Exploración y Producción tuvo su año con el menor número de accidentes. No es suficiente y es crucial e importantísimo minimizar los riesgos, sobre todo de personas y de vidas humanas. Y la clave en esto está en asegurar el gasto de mantenimiento. La diputada Rocío Nale expuso que al revisar el presupuesto 2018 se encontró que en 2016 se destinaron a este rubro 84,000 millones de pesos, en el 2017 83,000 millones de pesos y para 2018 se destinarán 35,000 millones de pesos, lo anterior en contraste a la referencia que hizo el responsable de Pemex, en el sentido del incremento que se ha dado en la inversión, en mantenimiento, en refinación o transformación industrial. Tenemos una disminución para el mantenimiento y sostenimiento de las refinerías de 48,000 millones de pesos. Para dar presupuesto a mantenimiento y sostenimiento de la operación de plantas petroquímicas, óxido de etileno, polietileno, son 5,000 millones de pesos. Lo mismo que para lo que están considerando un sistema de cómputo. Así, el presupuesto de inversión de todas las áreas, incluido refinación, es exactamente el mismo que el año pasado. Sin embargo, por razones quizás incorrectas y de contabilidad y lo que veamos, parte del presupuesto de mantenimiento no está nada más en inversión, está también en operación por cuestiones de que son de mantenimiento. Al señalar que la creación de empresas subsidiarias por parte de la empresa productiva del Estado mexicano debió traducirse en generación de valor económico y rentabilidad, el diputado Julio Saldaña cuestionó que Pemex haya pagado 12 veces más de su valor real por la compra de la empresa de fertilizantes Fertinal. Y no pasa nada. Según el informe anual de Fertilizantes Pacífico, concluyó la compra en el 2016, compra de Fertinal por un costo de 4,322 millones, de los cuales consiguió a través de un crédito que será pagado a 16 años. Y en ese mismo reporte señala que dicha empresa tiene un valor neto activo de 315 millones de pesos. Nosotros estamos trabajando desde que llegamos en buscar darle el mayor valor posible a estas plantas. Esto ha implicado invertir en una de las plantas, en las de agronitrogenados, pero sobre todo buscar darles valor integrando toda la cadena de fertilizantes.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Ruiz García, de la fracción del PAN, tras subrayar que Petróleos Mexicanos es motor de la economía y desarrollo de diversas comunidades y familias mexicanas, y que derivado de la reforma energética, Pemex está abriendo espacio dentro de un entorno competitivo, apuntó algunas de las dificultades por las que atraviesa actualmente. La baja producción en Pemex se encuentra en niveles sumamente alarmantes. Ya ha explicado usted las condiciones financieras por las cuales esto pasa, pero quisiéramos saber qué más se puede hacer a futuro. Cada vez son menos los barriles que se producen y que originan pérdidas en la captación de recursos para el Estado. Lo vemos de cara a la próxima discusión y votación de la Ley de Ingresos. Pasamos de 1.944.000 barriles a 1.951.000 barriles. Sin embargo, es importante esa pequeña diferencia porque es la primera vez que estamos empujando y estamos proyectando que se incremente la producción desde el 2004. En su participación, el diputado Jericó Abramo Mazo abordó el tema del gas LP, cuestionando el hecho de que Pemex continúa subsidiando a los compradores y distribuidores de este producto, pero el consumidor final no se ve beneficiado. Director, qué bueno que se pueden ir mejorando, que eso es lo que quisiera que nos explicara, señor director, por qué ese subsidio que se le entrega a los compradores de gas LP, a los distribuidores, no se ve traducido en el consumidor, o más bien dicho, lo que ellos dejan de gastar en su compra, porque el consumidor final no puede acceder a ese descuento. Pemex no está subsidiando el gas LP a ningún distribuidor. Pemex tiene una política de precios, de mantener el precio más bajo que sea rentable, y así se los vendemos a todos. Sí, por supuesto, hay descuentos por volumen, como debe de ser. Es momento de hacer una pausa, regresamos con ustedes con mucha más información. Ya estamos de regreso con ustedes en Noticias del Congreso. Déjenme presentarle la siguiente información. El titular de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, también compareció ante la Cámara de Diputados en el marco de la glosa al quinto informe de gobierno. Por supuesto, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue uno de los temas centrales de los cuestionamientos, además de destacar el crecimiento de la economía mexicana a una tasa del 2.3% en el primer semestre con respecto al mismo periodo del año pasado. Aquí le contamos todos los detalles. Previa a iniciar la participación del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, el presidente de la Comisión del Ramo, Jorge Enrique Dávila Flores, destacó el objetivo de la reunión. El ejercicio que hoy realizamos tiene como principal objetivo conocer directamente del titular de la Secretaría del Ramo, con oportunidad y transparencia, las decisiones y trabajos encaminados a promover la actividad económica de nuestro país. Como lo establece la Constitución, el funcionario rindió protesta de decir verdad ante el Pleno de la Comisión. Protesta usted decir verdad ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, a la que comparece con motivo de la glosa del quinto informe del Estado que guarda la Administración Pública Federal, presentado por el ciudadano presidente de la República? Sí, protesto. Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. En su primera intervención, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, reportó que a pesar del escenario volátil del entorno financiero internacional, en el presente año la economía mexicana creció en el primer semestre a una tasa del 2.3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las exportaciones tienen un crecimiento del 10%, así como un incremento del 9% en la inversión extranjera directa. Vimos eventos a nivel internacional que generaron mucho mayor volatilidad en los mercados.
es pues obviamente de destacar el tema del Brexit y concretamente la elección de noviembre 8 en los Estados Unidos, que nos llevó a la confirmación de una administración que durante muchos años no había existido, con una visión sin duda mayormente proteccionista y creando claramente incertidumbre en los mercados internacionales. Guajardo Villarreal destacó también los avances en materia de mejora regulatoria. Indicó que al inicio de la administración el costo de la regulación ha disminuido. Informó también que en materia de comercio exterior avanza la modernización de convenios comerciales con la Unión Europea y países de la región Asia-Pacífico. En el periodo septiembre-agosto prácticamente restablecimos nuestro compromiso con los países de TPP para que independientemente del desecho que hizo Estados Unidos de esa iniciativa, podamos seguir adelante conformando un TPP-11, aún con la ausencia de los Estados Unidos, para solidificar este brazo fundamental de la relación con Asia. Durante la participación de las y los legisladores cuestionaron al secretario de Economía en temas como la situación de los conflictos mineros del país, así como las acciones que se han emprendido desde la instancia a su cargo para fortalecer la equidad de género en materia económica. Además, preguntaron sobre el panorama en caso de que no se llegue a un acuerdo en el Telecán y sobre acciones que se han realizado en materia de reducir la inflación. También hablaron sobre los índices de competitividad y de corrupción del país a nivel mundial. Queremos dejar constancia en atención a la citada subsecretaría sobre los aproximadamente 20 conflictos de la más alta gravedad en el sector minero reportados en este año, así como sobre el estatus de otros 100 más que pueden agravarse por falta de claridad en el manejo de las concesiones otorgadas sin previa consulta con las comunidades indígenas. Las acciones decisivas de México para reducir las brechas de género deben seguir siendo una prioridad. InMujeres ha ejercido un papel crucial en el fortalecimiento de las políticas de género y la promoción de medidas como las cuotas de género. En este entorno nos cuestiona sobre las acciones que se emprenden para mejorar las condiciones de las mujeres en el mercado laboral. Por ello, estimado secretario, en el ámbito de sus atribuciones, me gustaría que nos comentara ¿qué acciones realiza la Secretaría de Economía para empoderar a las mujeres, especialmente la mujer rural? Ante la posibilidad de que el TLC culmine, mi impresión es que no nos estamos preparando para que suceda. El presupuesto del campo, que uno esperaría que ante esto se incrementara, porque va a haber, si no hubiera importación de Estados Unidos, si hubiera menos, si fueran más caras, si hubiera el precio de los alimentos, pues tiene un recorte de más o menos 30% en toda la administración del presidente Peña. Algo parecido sucede a la inversión en ciencia y tecnología, no se diga los programas de fomento, digamos, de pymes, etcétera. De las mineras canadienses en nuestro país, particularmente en San Miguel del Progreso, en Guerrero, donde la Secretaría fue la responsable de otorgar concesiones que violaron en todo momento los derechos de los habitantes, pues jamás hubo un proceso de consulta ante los pueblos indígenas sobre este tema. Que no se puede ocultar el franco deterioro en el que nos encontramos. En ese sentido, señor secretario, la pregunta que se plantea es ¿cuál es la razón que provoca que México esté tan rezagado en competitividad internacional, contrastando pues que se considera que la economía es una de las 15 más grandes del mundo? Yo quisiera saber cuáles son las acciones que desde la Secretaría de Economía se están tomando, pues el poder adquisitivo de las personas se ve seriamente afectado con la inflación que ahora tenemos. ¿Cuáles son las acciones que desde Profeco se están tomando para que la inflación no se confunda con abuso desde el ámbito de los consumidores y de la venta de los productos y servicios? Cada día alcanza para menos. No se puede seguir ni tolerar el maquillaje de las cifras y negar que el poder adquisitivo es regresivo. Hace unos días se mencionó que la competencia ya no es entre países, sino entre regiones. En aras de esa idea, se ha pretendido ignorar que las naciones aún existen.
Es momento de hacer un corte, pero ya regresamos con mucha más información. Ya estamos de regreso con ustedes en Noticias del Congreso. El 25 de octubre, Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados recibieron en comparecencia a la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, con el objetivo de dar continuidad al análisis del quinto informe de gobierno del presidente de la República. En su exposición, la secretaria dijo que la corrupción impide el desarrollo, frena los esfuerzos por alcanzar la paz social y suspende cualquier anhelo por generar mejores condiciones de vida, por lo que dijo que el combate a la corrupción es y será un esfuerzo del Estado mexicano. En lo relativo al caso Odebrecht, afirmó que hasta el momento han iniciado 8 procedimientos administrativos sancionatorios. En 3 de ellos, la Secretaría de la Función Pública estaba lista para emitir las resoluciones correspondientes. Sin embargo, la semana pasada el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva en un juicio de amparo para el efecto de que dichas resoluciones no sean emitidas. En este sentido, les quiero informar que si bien esta resolución no prejuzga sobre el fondo del asunto, la Secretaría de la Función Pública usará los medios legales a su alcance para evitar que este pronunciamiento impida llegar a las últimas consecuencias del caso. En lo relativo a los desastres naturales de septiembre, señaló que se llevaron a cabo los trabajos necesarios para vigilar que los recursos públicos federales fueran correctamente destinados a la población afectada y a la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura siniestrada. La Secretaría de la Función Pública atenderá a las denuncias que pudieran surgir ante cualquier manejo irregular de los recursos públicos federales asignados para la atención de los recientes desastres naturales. Destaco para estos efectos la incorporación en el portal de la institución del sistema Denuncia la Corrupción Reconstrucción MX, que se generó a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso de la Información y Protección de Datos. Luego de escuchar a la funcionaria, los grupos parlamentarios fijaron postura y emitieron sus cuestionamientos. Me gusta lo que se acaba de decir aquí, de que tenemos que hacer un esfuerzo todos, toda la sociedad, por impulsar una nueva cultura de la legalidad, de hablar con la verdad. México ha sido calificado por Transparencia Internacional como el país más corrupto de la OCDE. La impunidad es un cáncer que está terminando con nuestras instituciones y estoy convencida también que con la gobernabilidad. Se están debilitando las instituciones, se está debilitando la democracia en nuestro país y realmente esto es aberrante porque el Sistema Nacional Anticorrupción inicia de una manera que no se tenía pensada, arranca sin estar completo, no tenemos la Fiscalía Especializada para combatir los delitos de la corrupción, no tenemos los magistrados que se plantearon en ese diseño, inclusive una ley orgánica que se otorgó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no los tenemos todavía, esto venció hace 3 meses, bueno, del fiscal tiene 6 meses que venció el plazo, pero el nombramiento tiene 3 años. Por eso yo le preguntaría, en este contexto, que estamos hablando de un tema de corrupción que ha tocado a la institución presidencial y a algunos de sus funcionarios, particularmente el director de Pemex, ¿acaso la función pública está encubriendo a algún funcionario? Es que tenemos una historia de corrupción, es que en este gobierno hay corrupción. Y en el caso que tanto se ha mencionado de Odebrecht, esta empresa ha sido señalada, se ha demostrado con pruebas, no solamente con indicios, sino con evidencias, que ha corrompido a muchísimos gobiernos. Por el bien de México,
La Secretaría de la Función Pública debe dar resultados creíbles y debe decírselo a la opinión pública. Sin embargo, me gustaría saber si en el caso de la gran estafa hay denuncias penales y en qué parte van las denuncias penales. Si usted ya lo presentó, ¿qué pasó? No solamente hay que quedarnos en la presentación. La corrupción es un sistema que trasciende, señoras y señores, a colores y territorios. Combatir la impunidad y la corrupción corresponde a todos, sin máscaras ni colores partidistas. En las respuestas que la titular de la Secretaría de la Función Pública dio a los legisladores, dijo que se ha capacitado a más de 1 millón de personas. Se reconoció a México como el primer lugar regional y 16º global por la apertura de sus estadísticas oficiales y datos abiertos. Se han recuperado 1.400 millones de pesos en un año y más de 7,000 servidores públicos han sido sancionados por casos de corrupción. En este registro de servidores públicos sancionados durante el periodo el cual estamos ahorita en la glosa del informe, se obtuvieron las siguientes cifras: 10,048 sanciones administrativas, en las cuales estuvieron involucrados 7,647 servidores públicas de la Administración Pública Federal. La funcionaria reiteró la urgencia de la completa aplicación y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por 7 entes, de los cuales el fiscal aún no ha sido designado por el Congreso de la Unión. Por lo anterior, hizo un llamado al Poder Legislativo. Esperemos que muy pronto se pueda nombrar al fiscal anticorrupción. Por el momento, el tema no es que no esté funcionando el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque en la Procuraduría General de la República, en la Subprocuraduría de Delitos Federales, existe una área que se encarga de investigar a los servidores públicos que han cometido actos de corrupción. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos con ustedes aquí en Noticias del Congreso. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Noticias del Congreso. Vamos todavía con mucha más información. Una de las últimas comparecencias en la Cámara de Diputados fue la del titular de la Secretaría de Desarrollo Social a finales del mes de noviembre, en donde el funcionario habló de la cifra de pobreza y los avances de los programas sociales, entre ellos el de la cruzada contra el hambre, así los trabajos. En cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política, el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, compareció ante las comisiones de Desarrollo Social y Fomento Cooperativo y Economía Social. El funcionario rindió protesta de decir verdad. ¿Protesta usted decir verdad ante estas comisiones de Desarrollo Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social, a la que comparece con motivo de la glosa del 5º informe de gobierno del Estado que guarda la Administración Pública Federal, presentado por el ciudadano presidente de la República? Sí, protesto. ¿Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello? Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. 2.2 millones de personas han dejado de ser pobres en nuestro país, aseveró el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, quien comenzó su intervención dando citas sobre la disminución de la pobreza. Explicó que el porcentaje de la población en pobreza está en su nivel más bajo desde 2010, ya que según las 6 carencias que mide el Coneval, están en sus valores mínimos. Explicó además que desde 2012 se han sumado a la población mexicana 5.3 millones de personas. Sin embargo, los índices de pobreza se han elevado en la misma proporción. Por primera vez se redujeron al mismo tiempo la pobreza moderada y la extrema. Con ello, en tan solo 2 años, 1.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Con respecto a la reducción de carencias, destaca que 2.7 millones de personas más tienen acceso a servicios de salud y 1.8 millones a servicios básicos de la vivienda. En su exposición hizo un reconocimiento al Ejército, la Marina y al Poder Legislativo
por su apoyo durante los momentos más críticos posteriores a los sismos de septiembre. Dijo que a pesar de la magnitud de la urgencia, ningún programa social fue interrumpido y aseguró que la Secretaría a su cargo vigilaría que los programas no se utilicen con fines electorales. Un imperativo de la Secretaría es garantizar que los recursos lleguen íntegros a los beneficiarios y que por ningún motivo se usen para fines electorales. El blindaje electoral, que seguramente será materia de alguna de sus preguntas, que implementamos busca garantizar que los programas sociales no incidan sobre el voto. Esto asegura contiendas electorales imparciales, así como equidad en la competencia entre partidos y candidatos. Además, se cuenta con una Contraloría Social integrada por más de 500,000 personas que vigilan desde sus propias comunidades la correcta aplicación de los programas. El diputado Federico Escobedo del Partido Encuentro Social habló sobre la falta de visión de los gobiernos que no han sabido ver en la economía social y solidaria una fuente de crecimiento, como es el caso de México. Realizó cuestionamientos sobre el programa Prospera. ¿Qué avances reporta este eje de inclusión al que me he venido refiriendo, la inclusión productiva del programa Prospera? Y le pregunto también si realmente este eje está logrando una consolidación. Prospera inicialmente inició como eso, como una transferencia condicionada. Ha encaminado su rumbo y ha evolucionado como un programa exitoso. Hoy se trata del empoderamiento de la mujer en la familia para que tenga mayor salud, más educación, pero sobre todo un crecimiento económico a lo largo del tiempo. Quien externó su preocupación por el rezago educativo fue el diputado de Nueva Alianza, Ángel García Yáñez, quien apuntó que este subsiste a pesar del apoyo otorgado a través de becas, por lo que pidió abordar el tema con un enfoque integral. Señor secretario, a nombre de mi grupo parlamentario le pregunto, ¿cuáles son las acciones que la Secretaría a su cargo estará impulsando para que este programa de inclusión social tenga mejores resultados en el ámbito educativo? Y efectivamente un rubro fundamental es el rezago educativo. Y lo que tenemos que hacer es que cada espacio que tengamos en materia educativa, debemos aprovecharlo para no permitir más que el rezago educativo, sobre todo en las familias de Prospera, como usted bien lo mencionaba. La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis de Movimiento Ciudadano explicó que en el caso de la política social se requiere un trabajo conjunto de los 3 órdenes de gobierno. Hizo un llamado a continuar con los incentivos para los grupos más vulnerables y realizó cuestionamientos particulares sobre corporativismo. ¿Qué le hace falta a Cedesol para que pueda detonar e impulsar el cooperativismo como un modelo de desarrollo económico y social en este país? ¿Y qué hace falta o cuáles son las limitaciones u obstáculos que usted como secretario identifica para que el cooperativismo pueda proyectarse hacia un plano de equidad y justicia social? Pero hace falta mayor incentivo. A ver, se aprobó el presupuesto, pero con como usted lo habrá visto en los rubros de economía social, muy bajo. Muy bajo. ¿Y por qué bajo? Porque tenemos otros programas muy complicados, como adultos mayores, como Prospera, que prácticamente absorben el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. Tras recordar que en noviembre de 2015 se reformó la Ley de la Economía Social y Solidaria y la Ley Orgánica de la Administración Pública, que transfirió al Instituto Nacional de Economía Social de la Secretaría de Economía a la Cedesol, el grupo parlamentario de Morena, recordó que en aquel entonces se aseguró que dicho cambio contribuiría a alinear las políticas sociales y a mejorar los ingresos de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema, rezago y marginación. A partir de entonces, sin perjuicio de la retórica y las buenas intenciones, al día de hoy cabe preguntarnos, ¿se ha conseguido mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Se ha conseguido mejorar la situación de abandono del sector social de la economía? La respuesta para nosotros es contundente, no. El instituto, si bien
no ha crecido vía presupuestal, efectivamente se han apoyado muchos proyectos. Mire, en 2017 se apoyaron con 1.250 millones de pesos 4.000 organismos del sector social de la economía que usted conoce. Esto equivale a 23.000 socios. Al reconocer la labor que ha realizado Liconza durante más de 60 años en la distribución de leche nutritiva a precios bajos a la población mexicana, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México resaltó que la labor de Liconza no sería posible sin el aporte que han hecho cerca de 11,000 pequeños y medianos productores ganaderos, a quienes, sin embargo, la empresa paraestatal no ha pagado, le ha pagado a un bajo precio el producto que comercializan. No es posible que una empresa que se dice tener sentido social castigue de esta manera a un sector productivo del que dependen muchas familias. Liconza, por el volumen lácteo que compra, fija precios y los está fijando por debajo del costo. Señor secretario, ¿nos pudiera aclarar la situación actual del costo que se le está pagando a los productores? Primero, quiero decirle que los productores de Jalisco, al igual que otros productores de otras cuencas lecheras, han sido beneficiados, principalmente en esta administración. Ahora, el 80% de nuestros productos proviene de cuencas lecheras a nivel nacional. Pagamos lo que es justo y pagamos verdaderamente lo que paga, por decir, que paga mucho más que lo que es la competencia. El PRD llamó a redoblar esfuerzos para que programas como el de adultos mayores o Prospera contribuyan a mitigar la pobreza, al tiempo de acentuar que si bien los programas sociales del gobierno federal tienen un carácter noble, útil y funcional, estos siguen sin tener una correcta aplicación, aseguró la diputada María Elida Castelán Mondragón. Lastimosamente, la aplicación que tienen los programas son usos con fines electorales. Las reglas de operación de los programas de desarrollo social van en contra del espíritu de los mismos, ya que para obtener el apoyo de dichos programas es un trámite tortuoso. ¿Por qué sucede esto? Efectivamente debemos estar muy conscientes de que se respete con todo rigor la veda electoral, que también tenemos que estar en el colectivo de que no hay programas que no se pueden detener por la dinámica y por la propia naturaleza de estos, como adultos mayores, como Prospera, como como programas educativos, etcétera. El grupo parlamentario del PAN externó su preocupación porque las decisiones de la Sedesol minen la confianza en las instituciones y puso como ejemplo el de la cartilla social, que al dársele un mal uso podría manipular la información de las personas que reciben apoyos, y el de la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, elaborada por el INEGI, y que es un instrumento esencial para medir los niveles de pobreza. Circularon en redes sociales diversos videos donde funcionarios de Sedesol aleccionaban a los beneficiarios para que respondieran a modo dicha encuesta. Pero la sospecha ya está sembrada y recuperar la confianza constará tiempo y trabajo. ¿Qué acciones se están implementando para evitar la manipulación de información en la cartilla social y sesgos en los indicadores de las encuestas? Lo mide el INEGI, él no da los resultados de la evaluación, él hace reactivos muy claros y para la ciudadanía, y quien se los entrega a Coneval. Las variables que hace Coneval a través de diversos mecanismos son el resultado que al final nos da el año siguiente de la evaluación. El adecuado ejercicio de los recursos para el abatimiento de la pobreza es uno de los grandes desafíos del país, así lo señaló la diputada María Verónica Muñoz Parra, quien puso como ejemplo el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, instrumento que permite a los gobiernos estatales y municipales invertir en sus comunidades y en sus poblaciones. Para ponerlo en perspectiva, los recursos del FAIS en 2018 serán equivalentes al 68% del presupuesto de la Sedesol. No obstante los avances, el FAIS no ha estado exento de señalamientos y resultados de auditorías, señalamientos que hablan de usos distintos, de obras que son políticamente visibles, pero que tienen poco impacto en el bienestar de la población. Hoy se invierte 7 de cada 10 pesos
en el Fondo de Infraestructura Social, más 2.3 millones de personas más con acceso al servicio de drenaje, 1.2 millones de personas más tienen acceso a los servicios básicos en la vivienda y 1.3 millones de personas cuentan con un techo de material de piso firme o techo firme. No olvide visitar nuestras redes sociales @noticiacongreso en Twitter. Ahí podrá consultar todo el trabajo legislativo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Hasta aquí con este resumen en Noticias del Congreso. Muchas gracias por acompañarlos. Cuídense mucho, sea feliz. Hasta la próxima.